Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis crítico de la reforma agraria en el Perú. Somos el grupo 4. Los integrantes son quien le habla: Diego, Francesco, Diana, Arnold, Jennifer y Richard. Introducción. La reforma agraria en el Perú se dio en el siglo XX. Eh, Fue una de las principales políticas implementadas por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas 1968-1980, eh, liderado por el general en ese momento Juan Velasco Alvarado, que tuvo como objetivo principal acabar con la concentración de tierras en manos de pocos terratenientes y otorgar derechos a los campesinos. Sin embargo, aunque tenía una buena intención social, su ejecución generó serias consecuencias económicas y sociales, por lo cual surge una pregunta controversial, ¿no? ¿Fue realmente beneficiosa la reforma agraria? A lo largo de esta presentación analizaremos su contexto histórico, sus objetivos, su impacto y sus consecuencias, para así poder responder a esta pregunta controversial, ¿no? Bueno, a continuación voy a dar paso a mi compañero para que explique los puntos mencionados. Mi nombre es Francesco Isa Gamarra y para comprender la reforma agraria es importante conocer el contexto en el que se desarrolló, ¿no? Por esto tenemos que tener en claro lo que pasó antes de 1968 y después de. Antes de 1968, el Perú tenía una estructura agraria totalmente desigual. La mayor parte de las tierras estaban en manos de los grandes hacendados y de los terratenientes, quienes explotaban totalmente a los campesinos. Los trabajadores del campo no eran dueños de la tierra en la cual trabajaban, sino estos dependían de los hacendados para su sustento. Es así que este sistema generaba pobreza y exclusión social en el campesinado. Ya en 1968, el general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado contra el Fernando Belaúnde Terry. El nuevo gobierno militar se declaró revolucionario y nacionalista, buscando acabar con las injusticias en el modelo terrateniente. Una de sus primeras medidas fue la reforma agraria, anunciada el 24 de junio de 1969, ¿no? Como una respuesta a la desigualdad en el campo. Bueno, doy pase a mi compañera profundizando sobre los objetivos. Les hablaré sobre los objetivos de la reforma agraria. Sus principales objetivos fueron los siguientes. Querían eliminar el sistema terrateniente, que consistía en expropiar las tierras y acabar con el poder de los hacendados. Otro objetivo era evitar conflictos sociales y levantamientos campesinos. Lo que buscaban era evitar que los campesinos se organizaran en protestas radicales. También querían modernizar la producción agrícola, esto mediante cooperativas agrícolas y sociedades agrícolas de interés social, en lugar de repartir las tierras individualmente. Y otro de sus principales objetivos fue reducir la desigualdad rural. eh, con esto esperaban mejorar la calidad de vida de los campesinos y darles mayor participación en la economía del país. Esas fueron sus intenciones, en teoría. La reforma debió traer justicia y equidad, pero en la práctica su impacto generó más problemas que soluciones. A continuación, mi compañero les mostrará un análisis de sus impactos. Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar acerca sobre el impacto económico de la reforma agraria. Desde el punto de vista económico, la reforma agraria no logró mejorar la productividad agrícola, sino que generó una crisis en el sector. Las tierras expropiadas fueron organizadas en cooperativas agrícolas, pero estos no fueron eficientes. La falta de inversión y conocimientos técnicos fue también un punto clave, ya que los campesinos no recibieron capacitación adecuada para administrar las tierras. Otro punto fue el control estatal de precios, ya que el gobierno fijó precios bajos para los productos agrícolas, lo que redujo significativamente la rentabilidad del sector. También se perdió la autosuficiencia agrícola. Antes de la reforma agraria, Perú tenía una producción suficiente para abastecer su mercado interno. Después de la reforma interna, la productividad cayó
y el país tuvo que depender de importaciones de alimentos, aumentando la crisis económica. En conclusión, aunque la reforma agraria buscaba modernizar el agro, terminó debilitando la producción agrícola y afectando así la economía del país. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer y voy a hablar sobre el impacto social. Desde el punto de vista social, la reforma agraria también tuvo consecuencias mixtas. Vamos a hablar sobre el aspecto positivo. Se limpió el sistema de servidumbre y se reconocieron los derechos de los campesinos. Se promovió la organización campesina y se impulsó a la participación política de las comunidades rurales. Los aspectos negativos. El modelo de cooperativas no funcionó. Los campesinos no tenían incentivos ni autonomía sobre la producción, lo que generó descontento o desagrado ante las mismas poblaciones. Muchos terminaron con tomas de tierras y fragmentaron las propiedades, creando minfundidos poco productivos, creando un desorden, se podría. Bueno, pasamos con la conclusión y reflexión del final. En conclusión, la reforma agraria fue una de las transformaciones más radicales en la historia del Perú, pero su implementación tuvo serias fallas. Políticamente eliminó el poder de los hacendados, pero se concentró en la autoridad en el Estado. En el aspecto económico, redujo la producción agrícola y generó una crisis alimentaria. Y en el aspecto social, dio derechos a los campesinos, pero no logró mejorar sus condiciones de vida. Ahora, una pregunta final para el debate. La reforma agraria fue presentada como un avance para la justicia social, pero terminó afectando a la economía del país. ¿Fue realmente una solución o solo un experimento fallido? Muchas gracias por su atención.